Muy buenas. He decidido hacer otro vídeo en directo porque hoy resulta que me volví a ver la película de Scorsese, Bringing Out the Dead, la película en la que Nicolas Cage es conductor de ambulancias y está ambientada en Nueva York en los años 90. Él ha hecho varias películas en Nueva York. Tal vez una de las más representativas es Gangs of New York, que habla un poco pues, de los orígenes de algunos lugares míticos de Nueva York y las relaciones entre diferentes grupos étnicos, los irlandeses, etc. Y me da por pensar que muchas veces la gente me preguntaba, ahora que vivo en Connecticut, que por qué ya no estoy en Nueva York, qué tal Nueva York. He tenido amigos que han venido a visitar. En algunas ocasiones no he podido verlos porque estaba ocupado, otras veces porque, bueno, es la vida allá, ¿no? Yo cuando vine a Nueva York tenía 32 años, ahora tengo 40, y Nueva York es un sitio, como se suele decir, es un melting pot, como se suele decir, es una olla con muchísimos ingredientes, es una ciudad tutti frutti. Hay gente de todos lados, hay oportunidades de todo tipo, y eso también favorece a que haya un montón de locos, un montón de gente que pues eso, que queda reflejada en algunas películas cuando se ve pues mucha locura en Nueva York, ¿no? Entonces hay gente bueno, los nativos de Nueva York, los que han nacido y han crecido allí, que tienen sus casas, etcétera, etcétera. Pero hay muchísimos que vamos allí pues para establecer para buscar un trabajo, para prosperar, para buscar contactos, etcétera, etcétera. Nueva York es una de las ciudades más grandes del mundo, ¿no? Entonces todo el mundo quiere ir a Nueva York. Y claro, eso puede funcionar a veces, pues eso, cuando eres nuevo. Nueva York, por ejemplo, las razones por las que yo había escogido Nueva York en vez de Los Ángeles, porque me habían dicho, bueno, si en Nueva York, vamos a ver, si tú te dedicas a hacer vídeo, películas, documentales o lo que sea, es mejor Los Ángeles que Nueva York. Pero en el momento en el que había decidido mudarme a Estados Unidos, había escogido Nueva York por dos motivos fundamentales. Primero, porque estaba más cerca de España, es 6 horas de diferencia contra las 9 que tienes estando en California, y que en Nueva York hay transporte público y en Los Ángeles ya no hay tanto, entonces tienes que gastarte dinero en coche, seguro, etcétera, etcétera. Y no tuve la oportunidad de ir hasta California hasta el invierno pasado por trabajo, y tomé la decisión correcta, porque Los Ángeles está todo separadísimo. El trayecto de coche más corto es de 1 hora. Si te tienes que mover de una reunión a otra, de tu casa al trabajo, etcétera, etcétera, en Los Ángeles es un infierno. Eso sí, las carreteras están mejor que las de Nueva York, pero bueno, esos fueron los dos motivos por los que escogí Nueva York al principio, porque me podía mover en metro o en bus, mayormente en metro, y porque estaba más cerca de casa, y 6 horas pues se llevan mejor si tienes que comunicarte con tu familia y amigos que con 9. Entonces esa fue la decisión, básicamente. Nueva York, pues como he dicho, es una ciudad tutti frutti, es una ciudad en la que hay gente de todos lados, hay sectores, pues eso, predominantemente latinos, otros pues de gente, pues eso, de Rusia, China. Yo viví en Flushing, Chinatown, que era una zona que era más italiana que china hace unos años, según la gente que vivía allí. Pero después del 11S, como el 11S fue en la parte sur de Manhattan, donde estaban las Torres Gemelas, ahí abajo es donde está Chinatown, la Chinatown original. Entonces los chinos se mudaron a otra zona un poco más resguardada, o eso es lo que me contaron, y esa pues terminó siendo Flushing, y Flushing también se llama ahora Flushing Chinatown. Entonces yo terminé en esa zona básicamente porque encontré una habitación para alquilar que estaba bien y estaba cerca de la línea 7.
Y entonces esa línea, la verdad es que atraviesa, le llaman, creo que le llamaban el Express, el Metro Express, una cosa así, o el International Express, porque básicamente cruzaba todo Queens, desde Flushing hasta Manhattan, y iba de este a oeste. Y la verdad es que cruzaba pues eso, todo Queens, y llegaba pues hasta, bueno, ahora llega hasta Hudson Yards, llegaba hasta Grand Central o un poco más, Times Square, y lo ampliaron. Entonces Nueva York, pues eso, es una ciudad en la que andas mucho, te mueves mucho en metro, hay vecindarios de todo tipo, hay todo tipo de actividades, hay gente de todos lados, hay 8 millones de personas simplemente en la isla de Manhattan, que yo recuerde la última vez que miré. Hey Fernando, ¿qué tal? Un saludo. Entonces eso, si te pilla joven y con ganas de comerte el mundo, Nueva York es una ciudad cojonuda. Nueva York es la ciudad en la que tienes que estar, si tienes la oportunidad. Ahora bien, claro, es cara de narices, y al ser muy cara también, pero es cara no solo porque sea una ciudad muy demandada, es porque también los impuestos son carísimos. Hay impuestos para todo, y es una ciudad muy cara en ese aspecto también, y los servicios tampoco es que sean excelentes, de hecho van a peor. Por lo menos cuando nosotros nos íbamos el metro, pues cada 2x3 roto, siempre había problemas. Entonces, últimamente, en los últimos años, desde que pues el último alcalde tomó el mando, y el gobernador, que más que gobernador es un emperador, pues estaba ahí, lleva ahí, no sé, 2 décadas, una cosa así. El Estado y la ciudad de Nueva York, ahora con la crisis del coronavirus, se ha revelado pues eso, que están en bancarrota básicamente, que no tienen dinero, no les entra dinero. Entonces, bueno, cosas sobre la ciudad de Nueva York aparte. Es una ciudad, pues eso, que te acepta mucho. Es una ciudad que nada, llegas allí y pues eres alguien más, ¿no? Y está muy bien porque hay oportunidades de todo tipo. Yo, por ejemplo, me acuerdo de cuando pues las primeras oportunidades laborales era editar vídeo, y después a lo mejor tenía que hacer las luces de una sesión de teatro aficionado en un teatrillo. Bueno, no era un teatrillo, era básicamente un edificio de apartamentos, y habían acondicionado uno de los apartamentos y lo habían convertido en un teatro. Y ayudaba con las luces, básicamente, y con el sonido. Entonces, es una ciudad ideal para, digamos, adaptarte al estrés. Es una ciudad que, por ejemplo, después de haber vivido en Madrid, vivir en Nueva York se me hizo más fácil. Porque si llego a haber saltado de Coruña a Nueva York, me hubiera vuelto loco. O sea, el ritmo con el que se va a trabajar, el ritmo, o sea, se toma el desayuno la gente, pues eso, andando por la calle o sentada en un banco en la calle. Es un ritmo de vida bastante matador, y si eres joven, pues viene muy bien. O sea, si eres joven, estás para comerte el mundo, tienes energía, pues a por ello, ¿no? Pero claro, en una ciudad como esa también hay mucho loco, entonces uno se termina adaptando. Si te encontráis alguna cuenta de Instagram que se llama What is New York, que es Nueva York, What is New York en Instagram, veréis que hay locos de todo tipo. Y después tienes los 5 vecindarios, los 5 boroughs que les llaman, Bronx, Staten Island, Manhattan, Queens y Brooklyn. Y entonces hay gente que prefiere vivir en Brooklyn, porque Brooklyn, pues dependiendo del barrio, pues uno es más hipster. Queens es un poco más un barrio obrero, pero decir que es un barrio obrero es que Queens es tan inmenso. Pues el Bronx, pues eso, la fama que tiene por las películas y todo eso, aunque está muy remodelado y está... Nada, hay zonas muy bonitas en el Bronx para vivir. Viví una temporada en Harlem, unos meses en Harlem, y Harlem es un lugar con muchísima historia, aunque nunca fui a una misa gospel. Hay muchas cosas que no hice al estar en Nueva York, pues por ejemplo tomar el ferry que va a la Estatua de la Libertad, subí al Empire State y fui al museo del 11S porque vinieron unos amigos y me dijeron que fuera con ellos. Pero vamos, que
mi propósito con Nueva York no era tanto como ir de turisteo como de trabajar y buscar pues, las oportunidades, ¿no? Y me fui pues centrado en eso. Entonces, bueno, Nueva York es una ciudad así, para no entretenerme mucho. Nueva York es una ciudad que está muy bien para una temporada. Obviamente, como dije antes, hay gente que vive allí, nació, se creció allí, y entonces tiene pues algún piso en propiedad, tiene lo que sea, ¿no? Es dueño de algo, tiene apartamentos, entonces los alquila. Entonces esa gente vive ahí y ha vivido toda la vida ahí y es su lugar, ¿no? Pero la cantidad de gente que se marcha de Nueva York, pues por eso, porque es todo carísimo. Porque muchos negocios, por ejemplo, a nivel de impuestos y todo eso, pues los alquileres son bastante altos. Por ejemplo, el alquiler, por ejemplo, cualquiera que venga a Nueva York no puede pensar en vivir por sí solo, es decir, tiene que vivir con compañeros de piso. Entonces, bueno, es una cosa a valorar, ¿no? Es una experiencia, y en el momento en el que tengas pues eso, cierta independencia económica, pues la verdad es que, bueno, es un sitio en el que a lo mejor puedes ganar bastante dinero, pero tienes que trabajar muchísimo. Es decir, es una ciudad muy competitiva y ya te digo, para mí Nueva York ha sido un paso más. No es una ciudad en la que me quería quedar a vivir, ni yo ni mi mujer. En el momento en el que nos conocimos, los dos estábamos pensando en marcharnos en algún otro lado. El único viaje que hice así por placer, antes de viajar por trabajo, que era algo que siempre quería, fue a Chicago. Y Chicago es una ciudad bonita, lo que pasa es que, bueno, también es un pelín cara, ¿no? Los inviernos son muy duros, hay que tener en cuenta también la climatología. Nueva York, los inviernos normalmente son durillos. Va a nevar, o sea, va a nevar sí o sí, va a hacer frío, o sea, los inviernos son jodidos en Nueva York, básicamente, y los veranos a veces se aprieta duro y los veranos son muy húmedos y con unas temperaturas muy altas. Entonces, nada, Nueva York, ya te digo, después de 8 años, Nueva York ha sido un paso. Me alegro de haberme marchado de allí. Todavía tengo amigos allí, obviamente, y hay gente que vive todavía allí, está muy contenta, etcétera, etcétera. Pero hay momentos en la vida en la que te pide, pues el cuerpo, la vida te pide otra cosa. Y nos hemos mudado a Connecticut, que está justo al lado. Es uno de los estados residenciales, por decirlo de alguna manera. Y mucha gente que vive aquí va a trabajar a Nueva York. Bueno, ahora con la crisis pues ya menos, ¿no? Pero hay tren de cercanías. Entonces Nueva York se ha convertido en un destino que la verdad que guardo recuerdos bonitos de él, porque pues eso, ahí forjé más o menos mis contactos, mi manera de trabajar, etcétera, etcétera, pero ahora pues toca otro momento. Entonces Nueva York es muy bonita para venir de turismo, para estar pues una semana, una cosa así. Pues cuando las primeras semanas, cuando yo estaba en Nueva York, iba por Manhattan y trataba de andar lo más posible. Entonces pues admiraba los edificios, etcétera, etcétera. Después ya uno se centra y entonces ya lo único que le interesa es llegar lo antes posible al trabajo o a lo que tengan que hacer, ¿no? Yo siempre decía que cuando encuentras a tipos que te están vendiendo tickets para buses turísticos, cuando los tipos ya no te abordan por la calle, es que ya eres un neoyorquino de pura cepa, porque ya te identifican. Pero si te ven, pues eso, a lo mejor con un poco perdido, mirando por arriba, por abajo, etcétera, con pinta de turista, es cuando te preguntan. Entonces, bueno, Nueva York, en Nueva York conozco mucha gente que allí y que ya no está allí. Es decir, Nueva York está bien para una temporada y si te lo puedes pagar. Porque Nueva York es insultantemente cara y cada vez va a ser más cara. Y bueno, era más cara antes de la crisis, ahora sabe Dios lo que va a pasar. Pero la cantidad de gente que se marcha de Nueva York, o sea, es impresionante. Entonces Nueva York tiene mucho que cambiar si quiere volverse un destino atractivo para gente que quiera vivir y trabajar allí. Si no, entonces bueno, todo esto ha venido porque me vi la película de Scorsese y nada, en fin, que quería hablar de Nueva York y de todo eso. Si tenéis alguna preguntilla de Nueva York o algo, si tenéis alguna pregunta de Estados Unidos, si queréis dejarla en esta página o mandarme un mensaje,
lo puedo a lo mejor un día, si me apetece y improviso un directo como el de ahora. Mientras tanto, nada, pasad un buen fin de semana y nada, un abrazo.